En el video del día de hoy te voy a mostrar un tutorial de cómo utilizar el Wood Black Artist Palette. Antes que nada te comento brevemente, si no estás familiarizado con esta marca japonesa de Wood Black, en ese caso antes de continuar con el tutorial te invito a que le des clic al enlace que te voy a poner aquí arriba. Ok, vamos a suponer ahora que ya estás familiarizado con la marca de Wood Black. Entonces la pregunta a continuación es, ¿qué es el Artist Palette? En palabras cortas, el Artist Palette es indudablemente la crema más fina de todo el catálogo de productos de la marca de Wood Black. Sin embargo, ¿qué es lo que la hace diferente de todas las demás cremas? Imagina que agarramos la crema tradicional de alta gama de Wood Black, la cera tradicional de Wood Black y la cera Rapid High Shine, que es una cera especializada para el acabado de espejo. Imagina que agarramos estos tres productos, los fusionamos y los convirtiéramos en un solo producto. Si fusionáramos estos tres productos en uno solo, el resultado sería el Wood Black Artist Palette. ¿Qué significa esto? Significa que con esta crema de Wood Black puedes ofrecerle a la piel de los zapatos, puedes ofrecerle retoque de colores, puedes ofrecerle nutrición a la piel, puedes ofrecerle brillo suave y protección a la superficie del calzado y también puedes ofrecerle el acabado de espejo. Todas estas características o cualidades, todas ellas las obtienes juntas en una sola crema. Esa es la principal característica que hace a la crema de Artist Palette diferente a todas las demás cremas. Mientras que tradicionalmente para cada objetivo necesitas un producto diferente, como por ejemplo la crema, la cera y el Rapid High Shine, en contraste con el Artist Palette puedes cumplir todos esos objetivos utilizando un solo producto. Ahora voy a platicarte respecto del tutorial de cómo utilizarla, es decir, cómo se utiliza la crema para que obtengas estas cualidades. Existen dos maneras de utilizarlo. Existe el método tradicional y existe el método del acabado de espejo. El método tradicional consiste en aplicar el Artist Palette exactamente de la misma manera que aplicarías una crema tradicional para calzado. Es decir, agarrar lo que es la crema de Artist Palette y untarla sobre la superficie, sobre toda la superficie del calzado. Posteriormente la dejas reposar unos minutos y enseguida generas fricción con tu cepillo de bolero. Esta es la manera tradicional de aplicar la crema de Artist Palette. Al aplicarla de esta manera tradicional, le estás ofreciendo al calzado, como es una crema, le estás ofreciendo retoque de colores. Adicionalmente, le estás ofreciendo un alto grado de nutrición a la piel de esos zapatos. Y adicionalmente a esto, debido a que esta es una crema que tiene también ceras de abeja en su fórmula, adicionalmente a la nutrición, también le estás ofreciendo brillo y protección general a la superficie del zapato. Por lo tanto, si optas por aplicar el Artist Palette en la superficie de los zapatos, eso significa que una vez que apliques Artist Palette, ya no necesitas aplicar posteriormente otras cremas y tampoco necesitas aplicar cera para proteger el zapato, pues estos dos objetivos los estás cumpliendo con una sola crema. Le estás ofreciendo nutrición y adicionalmente le estás ofreciendo brillo y protección a la superficie del zapato. Si lo único que deseas es que los zapatos se mantengan nutridos y protegidos contra los elementos del ambiente con un brillo suave, entonces esta aplicación tradicional de crema es lo único que necesitas para que los zapatos se mantengan nutridos y protegidos. Sin embargo, si lo que deseas es elevar el brillo en la punta de los zapatos para que también adicionalmente tengan un acabado de espejo, entonces en ese caso es cuando necesitas aplicar el segundo método del Artist Palette, el método del acabado de espejo, puesto que debido a las características especiales de esta crema, también puedes conseguir un acabado de espejo con esta misma crema de Artist Palette y te voy a enseñar a continuación el método para conseguir este acabado de espejo.
Si deseas conseguir el acabado de espejo con el Artist Palette, entonces en este caso no es necesario que te armes con las ceras tradicionales o con el Rapid High Shine, puesto que el Artist Palette tiene las cualidades suficientes para conseguir este acabado de espejo. La manera de conseguirlo es lo siguiente: en lo que es la punta del zapato, que tiene la punta que es la parte más sólida del zapato, simplemente vas a agarrar un poco de crema, una cantidad muy pequeña, y la vas a untar en toda la superficie. Posteriormente, esta capa de crema la vas a dejar reposar unos cuantos minutos, 1 o 2 minutos, para que se asiente en lo que es la superficie del zapato. Posteriormente, lo que vas a hacer es lo siguiente: vas a agarrar un trapo de algodón en la superficie de tus dedos, alrededor de tus dedos, y lo que vas a hacer es que con este trapo de algodón que tienes en tus dedos, lo vas a humedecer con un poquito de agua. Entonces, esa mezcla del algodón húmedo, con ese algodón húmedo vas a untar un poco de crema en ese algodón, y posteriormente esa mezcla de algodón húmedo con crema la vas a untar en la superficie del zapato y vas a aplicarlo en movimientos siempre circulares. Como esto es una crema lo que estás aplicando, a diferencia de las ceras, notarás que la aplicación es mucho más suave. La crema se va a poder untar en el zapato de una manera muy fácil, como si fuera mantequilla lo que estuvieras usando. Es muy suave la aplicación. Por lo tanto, lo que vas a hacer es untarlo de manera siempre circular, y en algún momento vas a ver que la crema va a reaccionar y va a generar un brillo muy leve a la superficie del zapato. Posteriormente, después de untar esta aplicación, si el brillo que acaba de generar aún no está satisfecho con ese brillo, entonces simplemente vas a repetir este mismo paso las veces que tú quieras hasta que consigas el brillo deseado. De nuevo vas a humedecer el trapo de algodón. Posteriormente, ese trapo húmedo vas a untar un poquito de crema en tus dedos, y esa mezcla del trapo húmedo con la crema la vas a volver a untar en la superficie del zapato con movimientos siempre circulares, y vas a untar hasta que la crema reaccione con el zapato y genere un brillo en la superficie. Hasta que el brillo que estés generando sea de tu satisfacción, ya hayas conseguido el nivel de brillo que deseas, en ese momento vas a parar y ahí vas a dejar el acabado. En este caso, si ya no quieres seguir agregándole más brillo, puedes mantener el acabado así como está, o puedes elegir utilizar una mezcla, una última capa de solamente agua. Ya no apliques más crema de Artist Palette, simplemente úntale una gotita de agua a la superficie del zapato, o solamente humedece con agua la tela de algodón. Ya no pongas más crema, y esa agua que le vas a poner simplemente vas a de nuevo con movimientos circulares para que el acabado final esté limpio, y de esta manera vas a conseguir el acabado de espejo con esta crema de Artist Palette. Espero que este tutorial haya sido de tu agrado. Si por alguna circunstancia no te quedó muy claro lo que es el tutorial, no te preocupes. De todas formas, voy a seguir subiendo videos más adelante respecto a la forma de utilizar esta crema de Artist Palette. Sin embargo, si ya conseguiste el Artist Palette o te estás animando a conseguirlo, pero te quedaron dudas respecto a las características o la forma de aplicar la crema, en ese caso, con todo gusto y con toda confianza, puedes escribirme en mis redes sociales. Recuerda que también aparezco en Facebook y en Instagram como ShoeShineMex. Espero que este video haya sido de tu agrado y nos vemos pronto.